¿Cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días, días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, sí. ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a la clase. Bien, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar recordando lo que habíamos analizado, ¿no? No se olviden que lo que hemos estado haciendo ha sido el análisis del vertido. Ahora, ¿por qué era importante? Porque si puedo hacer un vertido muy despacio, ¿sí? O sea, una velocidad baja, básicamente, ¿sí? Iba a tener una solidificación temprana. Si va a ser un vertido muy rápido, ¿qué iba a pasar? Hubiera mucha formación de burbujas. Exacto, muy bien. Hubiéramos formado burbujas de aire al interior y esto se debe por la elevada velocidad a la que hemos realizado el vertido. Entonces hubiéramos obtenido una turbulencia dentro y como no tiene suficiente espacio para evacuar todo el aire que tiene, de esa forma hubiera quedado las burbujas atrapadas, ¿no? Listo. Entonces, una característica que hemos visto que debemos comprender aquí es la velocidad de vertido. Para hacer este análisis de la velocidad de vertido, nosotros nos habíamos puesto, ¿qué cosa? Miren, íbamos a aplicar Bernoulli en 2 puntos, ¿sí? Este iba a ser nuestro nivel de referencia, ¿se acuerdan? Lo hemos hecho el anterior, ¿sí? Donde íbamos a tener el punto 1 y el punto 2. Bien, con esto nosotros habíamos enunciado, sí, Bernoulli, y habíamos dicho que no vamos a tener pérdidas, no vamos a considerar las pérdidas existentes, ¿no? Bien, esto para simplificar un poco. Partiendo de este análisis, habíamos dicho, ¿no? 1, la altura 1 para nosotros llegaría a ser desde el nivel de referencia, ¿sí? Hasta el punto 1. Y eso no es otra cosa que cosa, que la altura del... La altura del bebedero. Correcto, la altura del bebedero, ¿no? Bien, y a esto teníamos que sumarle la presión entre el peso específico. Pero la presión en el punto 1 era atmosférica, ¿no? Bien, la velocidad en el punto 1. ¿Cuánto era la velocidad en el punto 1? ¿Qué hemos dicho? Próximo a cero. Listo, entonces, ¿eso por qué? Porque el embudo tiene solamente la finalidad de canalizar el metal en estado líquido. Entonces, si bien el movimiento es alrededor del embudo, ¿ya? Por el impacto del metal en estado líquido, entonces recién iniciaba su movimiento. En otras palabras, diríamos que estaría partiendo del reposo, ¿ya? Y bueno, entonces esta velocidad 1 era prácticamente muy bajita y lo hemos definido como 0 directamente, ¿no? Bien, la altura 2, como es nuestro nivel de referencia, sería 0, ¿no? Bien, la presión en el punto 2. ¿A qué era igual la presión en el punto 2? A la atmosférica. Atmosférica, correcto, ¿ya? Bien, y después la velocidad en el punto 2 es básicamente la velocidad con que vamos a salir del bebedero y vamos a entrar al vaciadero. En otras palabras, estaríamos con la velocidad 2, ¿sí? Calculando la velocidad de vertido que necesitamos al interior, ¿no? Listo, entonces miren que aplicando Bernoulli nosotros hemos obtenido estas simplificaciones, ¿ya? Y a lo que hemos llegado es que la velocidad sub 2 o la velocidad de vertido, ¿sí? Va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad multiplicado por la altura al punto 1, que resulta ser la altura del bebedero. Bien, y yo les había dicho que ustedes analicen esta expresión, ¿sí? Analicen ustedes esta expresión. Listo, entonces, a ver, ¿qué me pueden decir? Es decir, con lo que habíamos acabado la anterior, yo les había dicho, esta velocidad, ¿para qué metal es? Pero, ¿sí? Pero, ahí habíamos dicho nosotros, bueno, ustedes me habían dicho también, es para todos los metales. ¿Por qué? Porque no está ahí ninguna variable que nos permita
clasificar al material o simplemente evaluar a un determinado material, ¿cierto? Entonces, bueno, habíamos enunciado algunas características, algunas ecuaciones, pero ahora sí, lo que yo quisiera tal vez escuchar un concepto, dos conceptos tal vez. ¿Por qué esta ecuación, sí? ¿Por qué esta expresión de la velocidad de vertido no considera al metal? ¿Cuál será la razón? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Yo no sé si no afecta a las propiedades del metal, ya que van a van a estar estar todos en todos estado en estado líquido. líquido. Ya puede ser una de esas. Me parece interesante considerar que, claro, todos van a estar en estado líquido y qué es lo que pasará en estado líquido, ¿no? Bien, una de las características. Ya. A ver, ¿alguien más que se anime? Ingeniero, porque como estamos tomando idea, Ya. Como estamos tomando ideal. ¿Qué decías? no, o sea, como la ecuación es ideal, no, Una vez más, por favor. Como la ecuación es ideal. al ser ideal no tomamos en cuenta las pérdidas por Ya, entonces consideras que en las pérdidas podría estar registrado de acuerdo al metal. Bien, es interesante también eso porque miren que la fricción existente entre metal líquido y las paredes, sí, evidente, ¿no? Puede ser distinto para cada uno de ellos, ¿ya? Bien, si tiene alguien más tal vez un concepto, antecitos, yo les voy a explicar también. ¿Qué dicen? ¿No? ¿Nadie? ¿Más? Ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a explicar esto con un ejemplito, ¿ya? Bien, yo voy a cambiar de cámara. Espérenme un ratito. Sí. Ahí está mi cámara, ¿ya? Espérenme un momento. Listo. Ahí pueden ver mi cámara, ¿cierto? Vean, por favor. Voy a encender un poco de luz. Es un poco complicado. Ya, listo. Bueno, pero a ver, lo que quiero es que ustedes entiendan lo siguiente. A ver, como tenemos metal en estado líquido, ¿sí? Yo voy a utilizar, bueno, esto, miren, ¿sí? Para nosotros, esto que es el agua, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Ahí puede tomar la forma que yo considere, ¿cierto? Sí, ahí está, la forma que yo considero. Listo, no importa, ¿ya? Bien, pero ahora lo que voy a hacer, si tengo un frasco más pequeño, sí, ahí está, ¿sí? Igual puede tomar la forma que yo quiera, ¿ya? Puedo voltearlo aquí, sí, evidente, también puedo hacer o echarlo aquí y voy a tener la misma forma, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí esta latita dice Nivea, entonces va a adoptar la forma que dice Nivea, porque es líquido, ¿no? Esa es la idea del metal en estado líquido, que nosotros podamos darle la forma que queramos rápidamente, ¿ya? Bien, pero como es metal en estado líquido, ¿ya? Yo voy a hacer la siguiente consideración. Voy a decir, esto para mí, ¿qué es? ¿Es un sólido, es un líquido o es un gas? ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué dicen? Vamos, no está difícil. ¿Qué es lo que está en el interior de la botellita? Sólido, líquido, gas. ¿Qué es? Líquido. Líquido, ¿cierto? Líquido. Es un fluido, ¿ya? El metal en estado líquido, ¿sí? La diferencia que va a tener es que va a estar a una elevada temperatura, ¿ya? Bien, yo voy a hacer una analogía. Voy a decir que esto es un fluido, ¿no? Esto es un fluido. ¿Qué característica tiene que tener el fluido? Simplemente que tiene que realizar o se puede realizar con partículas homogéneas, ¿ya? Entonces,
Yo voy a decir que el metal en estado líquido, en realidad, son pequeños, ahí está, ¿no? Son pequeños pedacitos de metal, ¿ya? Voy a decir eso. Miren, son pequeños pedacitos de metal. Entonces, bueno, yo lo voy a echar aquí. Ahí está, miren. Estos pequeños pedacitos de metal, que no se me pierda ninguno, me voy a quedar sin balitas. Y después, ¿con qué voy a hacer? Miren, se dan cuenta, esto ahorita, un hito, ¿ya? Un hito para mí, ¿sí? Un hito. ¿Qué es esto? ¿Sólido, líquido, gas? Sólido. Sólido, ¿sí? Esto es sólido, ya. Pero entre varios sólidos, cuando los voy virtiendo, ¿qué es eso? ¿Se podrá considerar un fluido? Sí. Sí. Cuando son varios, sí se puede considerar un fluido. Incluso hasta lo que nosotros hemos escuchado a veces, ¿no ven? Nos dicen cuando vamos al estadio o a algún lado, el flujo de gente ha sido muy grande, ¿no? El flujo de gente, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo estos sólidos, miren, pero son tan pequeñitos, yo los puedo analizar como si fueran un fluido. Bien, entonces vamos a conceptualizar así el metal en estado líquido, ¿ya? Entonces, si el metal en estado líquido, yo digo que es un fluido, de hecho lo es, porque está en estado líquido, ¿sí? Pero si yo digo que son pequeños sólidos, ¿ya? Muy pequeñitos, ¿qué le afecta a este sólido? Solamente es una caída, ¿cierto? Estamos en caída libre. ¿Qué le afectaría a este sólido? La gravedad. Correcto, la gravedad. Y veamos qué componente tenemos de nuestra ecuación. Uno de los componentes es la gravedad. Listo. Ahora, yo les digo, voy a utilizar una monedita. Ya. Aquí está mi moneda, ¿sí? Si yo lanzo primero, a ver, voy a intentar agarrar esto. ¿Se ve la moneda? No, no se ve. Ahí está la moneda. Si yo agarro la moneda, ¿no? Ahí agarro la moneda y agarro esta pequeña partícula sólida, ¿cuál de los dos cae primero? El más pesado. A ver, ¿qué dicen? Los dos caen. La moneda. Los dos caen al mismo tiempo. ¿Y por qué caen al mismo tiempo? Por la gravedad. Exacto, por la gravedad. Miren, esta monedita está hecha de metal, ¿sí? Este es un sólido que está hecho de plástico. Ay, bueno, no he podido soltar al mismo tiempo, ¿ya? Pero ustedes hagan la prueba en casa con dos objetos sólidos de distinta característica, no amplios, ¿sí? O sea, no extensos, porque ahí tendrían resistencia del aire y no van a tener problemas. Pero ustedes lancen dos sólidos, uno de madera, otro de plástico, los dos caerían al mismo tiempo. Por eso es que esa expresión no utiliza, ¿sí? Las propiedades del material y más al contrario, solo utiliza la gravedad, ¿no? Entonces, esta moneda, ¿sí? Esta moneda que está hecha de metal, con esta esferita que está hecha de plástico, caerían al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos del metal fundido, es lo mismo. Si nosotros conceptualizamos al metal en estado líquido como pequeñas partículas sólidas, ¿sí? Como pequeñas partículas sólidas, miren, vamos a tener esa característica. ¿Qué otra cosa más quiero aprovechar para mostrarles esto? Yo voy a llenar todavía un poco más, ¿sí? Con mis perdigoncitos. Ahí, miren, voy a llenar esto. Listo. Para mí esto va a ser mi cavidad principal, ¿ya? Mi cavidad principal. Listo. Lo he llenado, pero me sigue faltando.
vamos a seguir haciendo esto. Miren. Ahí está, ahí está, ahí está. Trato de que esté bien uniforme, ¿ya? Ahí está, listo. Miren, algunos están sobresaliendo. No sé si ustedes llegan a notar, ¿no? ¿Ya? Pero ahora nos fijaremos, ¿sí? Por más de que todos están bastante apretos, ¿ya? Por más de que todos están bastante apretos, yo lo puedo subir un poquito para que ustedes vean. Creo que ahí estamos bien. Miren, por más de que estamos bastante apretos, ¿ya? Ustedes dense cuenta que hay espacios de aire, ¿sí? Ahí ustedes tienen pequeños espacios de aire, miren, ¿sí? Pequeños espacios de aire. Entonces, el metal en estado líquido, cuando solidifique, no va a poder evitar esos pequeños espacios que va a haber. Por eso se dice que las fundiciones carecen de elasticidad, porque no va a ser lo mismo. Miren, por ahí tenemos espacio de aire y demás. Ahora, como les había dicho, idealmente una esferita pues sería lo ideal, ¿no ve? O sea, que todos salgan esféricos, tal vez la mejor forma de acomodarse, así como está bien uniforme por aquí, ¿no? Bien uniforme. Pero no, pues lo que vamos a tener son distintas formas. Y con el efecto de la temperatura, de dilatación y contracción, no vamos a tener figuras tan regulares. Por lo tanto, la forma de acomodarse va a ser tal vez una desfasada, la otra así, ¿no? Y todo desordenado. Mientras más desordenado sea esto, a ver, mientras más desordenado sea, va a haber más grietas, ¿ya? O sea, y es decir, van a haber más complicación o van a dejar más espacios libres. Entonces, si hay espacios libres, esos, al estar sometidos a algún esfuerzo, bueno, no me van a aguantar nada, ¿no? Bien, entonces, esa es la razón característica por la que nosotros, en la expresión que hemos encontrado de la velocidad con la que realizamos el vertido, no toma en cuenta otra propiedad que sea del metal, ¿sí? Esa es para todos los metales, ¿ya? Claro, aquí estamos considerando que estamos haciendo el vertido nosotros, ¿cierto? ¿Con qué? Con prácticamente utilizando el crisol y utilizando el portacrisol y demás, ¿no? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita. ¿No? Ya. Listo, entonces, ya. Volvemos a nuestra presentación. Listo. Bueno, entonces, miren, ahora ya comprendemos mejor, ¿sí? Cómo es que esta expresión, ¿sí? Ya comprendemos cómo es que esta expresión es la que nos va a ayudar a hacer todo ese análisis, ¿no? ¿Sí? Miren, entonces, el momento que cuando ustedes estén analizando este fluido, ustedes siempre vean el vertido, ¿ya? Piensen que son pequeños sólidos, ¿no? Pequeños, muy diminutos, tal vez imperceptibles a la vista, pero considérenlos así, ¿de acuerdo? Bien, entonces miren que esta expresión cumpliría a cabalidad lo que sería para nosotros la velocidad en el punto 2, ¿sí? Miren la velocidad de vertido solamente en función de la gravedad, ¿ya? Ahora, ¿la gravedad afecta a los fluidos o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Mm? Sí afecta, ¿no? Sí afecta. Listo. Bueno, entonces, seguimos. Ahora vamos a hablar del tiempo de solidificación, ¿ya? Ya hemos hablado de la velocidad de vertido, ¿sí? Ya hemos hablado acerca de por qué no es conveniente hacer una velocidad, perdón, por qué no es conveniente utilizar una velocidad muy baja.
Y la razón es porque voy a tener solidificación temprana por el choque térmico de metal en estado líquido con las paredes del molde. ¿Y por qué no es conveniente, no? ¿Por qué no es conveniente tampoco hacer el vertido de una forma muy rápida? Porque voy a generar turbulencia y voy a dejar capturada burbujas de aire, ¿no? Entonces, esas características son las que ustedes tendrán que ver, ¿no? En cada momento. Bien, ahora, una vez que ya hemos realizado el vertido, ¿sí? Fíjense que aquí nosotros tendríamos que ver ahora el tiempo de solidificación. Este tiempo de solidificación va a ser básicamente después de que nosotros hemos realizado el vertido, ¿sí? ¿Y qué tiempo lo vamos a dejar ahí en el molde, ¿no? Es decir, ¿qué tiempo debe pasar para que el metal pueda ahora solidificarse, ¿no? Y quedarse así. Y con esto diríamos que se va a quedar permanentemente. Entonces, no se olviden del concepto y la analogía del comportamiento plástico perfecto de la fundición, ¿no? ¿Qué era el comportamiento plástico perfecto de la fundición? Que adopta o toma la forma del molde, ¿sí? Del molde, ya, sin el peligro de sufrir una fractura, dislocación o separación, porque está en un estado líquido. Pero habíamos dicho que eso es por un tiempo reducido. ¿Y cuál es ese tiempo? Hasta que se solidifique. Entonces, aquí estamos hablando de qué tiempo básicamente va a ser plástico perfecto, ¿ya? Bien. Y uno de los que ha trabajado bastante en todo lo que es el tiempo de solidificación es este señor, Chiborinov. ¿Sí? Chiborinov. Entonces, por eso es que se utiliza la regla de Chiborinov. Bien, esta regla de Chiborinov, vamos a decir que es más que todo un enunciado, pero que tiene una expresión, ¿ya? Aquí, vamos a hacer una pequeña introducción con esto, porque lo que quiero es que ustedes lo comprendan muy bien. ¿Sí? A ver, yo voy a hacer una representación muy sencilla, ¿sí? Para que ustedes también me logren entender, ¿sí? Miren, aquí voy a dibujarme un pequeño elemento, ¿ya? Bien, para mí este es como un pequeño lingote, si quieren tomarlo en cuenta así. ¿Ya? Ahí está. Ese es un pequeño lingote para mí, ¿no? Bien, entonces ahora a esto le vamos a poner algunas dimensiones que ustedes pueden comprender. Esta dimensión. Bueno, y no sé dónde ponerlo, lo voy a sacar por aquí. Ahí. Y ahí, ¿no? Bien, y ahí ustedes tienen también esta dimensión. Listo. Entonces, aquí yo le voy a poner que esto sea la base. Ahí está la base, la longitud y la altura. ¿Ya? La altura. Bien. Esta es la piecita que yo quiero obtener. ¿Ya? Esta es la piecita que yo quiero obtener. Chiborinov dice una razón grande, volumen, área. Dice. Ya en su enunciado dice una razón, volumen, área. ¿De quién? De la pieza que queremos obtener. ¿Ya? Entonces, si esta es la pieza que queremos obtener, ¿qué propiedades tiene? Una propiedad que ya tiene y que está implícita, ¿sí? Para nosotros, bueno, pues es el volumen. Este volumen. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen de esta pieza? Longitud, base por altura. Listo. Longitud, base por altura. Listo, miren. ¿Sí? Con esta ya he determinado el volumen. ¿Ya? Bien. ¿A qué se refiere cuando digo área? ¿Cuál será el área de esta pieza?
Entonces, por eso es que les hacía previamente este esquema, para que nosotros entendamos bien a qué se refiere este señor con su regla de Chiborinov, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del área, ustedes siempre tomen en cuenta que se refiere al área mojada, ¿ya? O en otras palabras, el área superficial. Imagínense, si agarro esta piecita y la meto en el agua y luego la saco, todas las caras que se han mojado, ese es el área mojada. Entonces, ¿cuáles serán? Básicamente, todo esto, ¿cierto? Aquí tengo una cara que se ha mojado. Del lado opuesto también voy a tener otra cara. De aquí voy a tener otra cara. De aquí voy a tener otra cara, ¿sí? De aquí, de este otro lado, también voy a tener otra cara. Y de este otro lado voy a tener otra cara. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos considerando un área, a esta área se le denomina el área superficial también. Ya, tal vez es más fácil entenderlo así, el área superficial. Listo, ¿a qué es igual el área superficial? Díctenme. A ver, vamos por partes. Esta primero. ¿A qué va a ser igual esta área? Base por altura. Correcto. Simplemente la base por la altura. ¿Ya? Ahí voy a colocar. Más. Vamos a la segunda área. A ver, vamos a esta. ¿A qué va a ser igual? L por H. Correcto. ¿Sí? La longitud de la pieza por la altura. Listo. Más. Vamos a esta otra. ¿A qué va a ser igual esto? Base por longitud. Muy bien. B La por base, L. correcto. La base por la longitud. ¿Ya? Bien, pero no se olviden que de esta cara, ¿sí? No se olviden que de esta cara hay otra igual a este lado. Y de esta cara también hay otra igual a este lado y claro, de esta aquí abajo, ¿cierto? Entonces yo puedo agarrar fácilmente y decir que esto sea de cada uno. Perdón, esto ya sería corchete. Y esto que hago lo puedo multiplicar por Por 2. 2. Listo, muy bien. Entonces, miren, esto para mí es el área superficial. Ahora, ¿qué es lo que dice la regla de Chiborinov? Empieza enunciando, dice, una razón, volumen, área. Entonces, ¿qué quiere decir con eso este señor? Dice que debemos agarrar para su regla de Chiborinov, dice que debemos relacionar volumen sobre área superficial. Entonces, mi volumen es L por B por H. Mi volumen. Y el área, sí, básicamente va a ser B por H más L por H más B por L. Y esto multiplicado por 2. Ya, esto, bueno, vale, listo. Entonces, miren, ustedes tienen que saber calcular esto, ¿ya? De cualquier pieza, ustedes tienen que saber calcular esto. La razón volumenaria, ¿ya? Y ahorita ya les adelanto un poco. A esto, ¿sí? Nosotros le vamos a conocer, o después le vamos a conocer como el módulo de enfriamiento. ¿Ya? Esto va a ser para nosotros el módulo de enfriamiento. Pero ojo, ¿sí? Esto les estoy adelantando, ¿sí? Les estoy adelantando. Pero esto, ¿para qué hago? Para que tengan la importancia ahorita de saber cómo es el volumen área de una pieza. Cuando ustedes quieran hablar de tiempo de solidificación, ¿sí? Lo que tienen que hacer primero siempre va a ser calcular volumen área. Ah, ¿qué tipo de área? Superficial. Listo. Entonces ahí está. Miren, de algunas características, ¿sí? El área superficial, el volumen es fácil, ustedes lo pueden calcular fácilmente. Y de hecho pueden agarrar
el volumen, ¿no? Pueden agarrar su volumen, ¿ya? O su piecita, lo someten en una probeta, ¿no? O lo sumergen en agua y ven cuánto se ha desplazado, ¿sí? Cuánto se ha desplazado de volumen y así calculan el volumen fácilmente, ¿cierto? El problema que se tiene es en el área, ¿ya? Bueno, aquí ustedes no hay problema, se pueden calcularlo fácilmente porque es geométrico y es una geometría regular. Pero ¿qué pasa cuando agarran y tienen pues esos, no sé, como patitos que ustedes funden, ¿no ve? En el taller, ¿ya? Si quiero fundir un patito, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo calculo su área superficial de este patito? ¿Mm? Tanto detalle que puede tener, ¿sí? ¿Cómo calculo su área superficial? El volumen, como les he dicho, va a ser fácil, ¿no? Va a ser fácil. Lo sumerjo en el agua y veo cuánto se levanta. Pero ¿cómo harían para calcular el área? El área superficial. ¿Mm? Un poco complicado, ¿no? ¿Sí? Bien, pero yo les voy a dar una herramienta para que puedan realizar esto después. ¿Listo? Entonces, bien, para empezar este tiempo de solidificación, no se olviden, vamos a enunciar la regla de Chiporinov, pero este señor utiliza esta relación, volumen área. Entonces, ¿qué era importante? Enunciarles a ustedes lo que es el volumen área también, ¿no? Bien, entonces ahora con eso vamos y vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Listo? Ahí está. Dice, un fundido con una razón grande de volumen a superficie. Ahí está lo que les decía, ¿sí? Ahí está. Ustedes ya son capaces de entenderlo, ¿sí? Fundido con una razón grande. Volumen a superficie. Eso es lo que hemos calculado ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice? Se enfriará y solidificará con más lentitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el resultado de volumen área, ¿sí? Si este resultado es muy grande, ¿qué va a pasar? Se va a solidificar lentamente. Exacto, se va a solidificar lentamente, ¿no? Con lentitud, ¿ya? Esto es algo que ustedes tienen que saber. Entonces, cuando a ustedes les traigan una pieza y les dicen, ¿no? Ingeniero, queremos saber en cuánto tiempo puede solidificar esta pieza para dejarlo en el molde o lo rompemos nomás. Listo. A ver, calculemos su volumen y calculemos su área. Hagamos el cociente de esto, ¿sí? Y si es grande, si este valor es grande, se va a enfriar con más lentitud. Ya. Bien, pero ¿por qué nos interesa saber esto si se va a enfriar más lento o más rápido? ¿Para qué creen que es la finalidad de conocer si es más lento o más rápido? ¿Qué dicen? A ver, sigamos. Dice, este principio se emplea para diseñar la mazarota de un molde. Ahí ya les está diciendo para qué les va a servir, ¿no? Con el fin de que ésta pueda alimentar con metal fundido a la cavidad principal. Entonces, vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan las partes del molde? A ver, vamos. ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan o no? Esto ya tendría que estar de memoria en ustedes, ¿sí? De hecho, por si acaso es una pregunta del examen, ¿sí? Que ustedes tendrían que saberla realizar a detalle, ¿no? Bien, comenzamos por el embudo, seguimos por el bebedero, después vemos por el vaciadero, ¿sí? Y llegamos a la mazarota, ¿no?
Después de la mazarota llegamos a lo que es la cavidad principal. Y listo, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Qué hemos dicho? ¿Se acuerdan? Nosotros hemos dicho que al interior vamos a tener el metal en estado líquido. Todo esto, ¿cierto? Ya. Pero cuando empiece a enfriarse, ¿sí? Vamos a tener una disminución de volumen, ¿no? Esa disminución de volumen es por la contracción. Y esa contracción me va a dar lugar a que haya un espacio que está vacío de la pieza, ¿cierto? Este espacio está vacío. Ahí ese espacio está vacío. Listo. Entonces, si este espacio está vacío, ¿ya? Si ese espacio está vacío, entonces, ¿no creen que me conviene que la mazarota que está en estado líquido pueda todavía dosificar y llenar ese espacio vacío? Por lo menos esa es la función de la mazarota, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si esta mazarota se enfría más rápido que este? Entonces, este se solidifica y no voy a poder alimentar con metal en estado líquido. Entonces, cuando hablamos de esta razón, ¿sí? De esta razón, ¿qué decimos? Esta razón, si es un valor grande, va a solidificar con más lentitud, ¿no? Pero con más lentitud que ¿quién? Ah, entonces para la mazarota, ¿sí? Para la mazarota también tenemos que calcularle su volumen y su área. Y de aquí vamos a determinar qué tan grande es en comparación de la pieza que queremos obtener. Y en eso vamos a decir cuál solidifica primero. ¿Está entendido? Hasta esta parte. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Y qué puede volver a repetir en cuanto a la masa? Ya, listo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, miren, a ver, quiero que esto esté comprendido. La mazarota tiene la función de alimentar al volumen que se ha contraído la cavidad principal. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿no ve? Hola. Sí, sí. Ya, entonces Sí, hasta ahí sí. estamos bien. Ya, listo. Entonces no se olviden, la finalidad de la mazarota es alimentar y compensar la contracción que va a tener la pieza. Listo. Bien, una vez que ya tengo comprendido eso, para que eso funcione, ¿sí? ¿Quién de los dos tiene que permanecer más tiempo en estado líquido? ¿O quién debe tardar en solidificarse? La mazarota. La mazarota, correcto. Bien, entonces, veamos un poco de la mazarota. Yo voy a dibujar simplemente una idea, ¿ya? Una idea, ¿sí? De una mazarota cilíndrica. Ustedes ahí tienen una mazarota cilíndrica. ¿Ya? Miren, la mazarota por lo general, idealmente, es esférica. ¿Ya? Es esférica. Listo. Ahora, voy a ponerle las dimensiones correspondientes, que básicamente va a ser el diámetro, ¿sí? Y aparte aquí voy a tener una determinada altura, ¿no? Una determinada altura que voy a poder tomarla en cuenta ahí y ahí. ¿Listo? Entonces, esto para mí es el diámetro y esto es la altura. Esto estoy diciendo que es mi mazarota, ¿ya? Y la otra, miren, la que ya les he dibujado de la cavidad principal, la voy a replicar aquí. Este lingote, digamos que es así de simple mi pieza, ¿ya? Que quiero obtenerla, ¿no? ¿Sí? Entonces, de igual forma voy a ponerle dimensiones y vamos a analizar. Esto, no se olviden, las dimensiones que le hemos puesto. ¿Ya? Bueno, y así va a quedar, espero, claro. Listo. Entonces, miren, lo que nosotros tenemos aquí, esta es la base, la longitud y la altura. Listo. Miren, la mazarota, estoy diciendo que tiene forma cilíndrica. La cavidad principal, un lingote. Bien.
Entonces, ¿qué me dice este señor que haga? El Chiborinov, ¿no? ¿Qué me dice este señor que haga? Me dice, de la mazarota, lo que vas a calcular es su volumen. Y lo vas a dividir entre el área. Bien. ¿Cuál sería el volumen? Básicamente el volumen de un cilindro. ¿A ver? Pi por d cuadrado cuartos por h. ¿No? ¿Y cuál sería el área de este cilindro? Básicamente, si quiero hacer el área del cilindro, va a ser una circunferencia arriba, un rectángulo que tiene todo esto, ¿sí? Y esto sería el área superficial, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ya sé pi por d cuadrado cuartos, ¿sí? Pi por d cuadrado cuartos, ¿listo? Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Si esto es la altura, ¿no? Esto es la altura, todo esto va a ser igual a ¿qué? A pi por el diámetro, ¿no? El perímetro por la altura y voy a tener esto. Listo. Ahí tengo este cociente volumenario. De la pieza de la cavidad principal también vas a calcular, me dice, el volumenaria. Listo. Y lo que vas a hacer, ¿sí? A continuación es comparar ambos resultados. El resultado de este, ¿sí? Con el resultado de este. Bien, entonces comparando ambos resultados, ¿sí? Me van a dar valores, ¿cierto? Me van a dar valores. ¿Cuál de estos tendrá que ser más grande? En el cilindro. Correcto, el de la mazarota, ¿ya? El de la mazarota. ¿Por qué? Porque dice se enfriará y solidificará con más lentitud. Entonces lo que yo quiero es que la mazarota se quede en estado líquido el mayor tiempo posible. Ojalá se pudiera quedar de por vida, pero no se puede. Entonces, miren, lo que estamos buscando es que la mazarota se quede en estado líquido mayor tiempo, el mayor tiempo posible. ¿Listo? Bien, por otra parte, la pieza queremos que sea la primera en solidificarse. Entonces, esa es la razón, ¿sí? Esa es la razón por la que nosotros enunciamos principalmente esta regla de Chiborinov para el tiempo de solidificación. Bien. ¿Qué le hemos llamado a esta razón? ¿Qué le hemos Módulo llamado? de enfriamiento. Correcto. Y yo les adelanto que este es el módulo de enfriamiento de la mazarota. ¿Ya? Bien, a este le vamos a denominar de la misma forma, pero voy a utilizar otro color. ¿Ya? A ese le vamos a denominar el módulo de enfriamiento de la pieza. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Que el módulo de enfriamiento de la mazarota deberá ser mayor al módulo de enfriamiento de la pieza. ¿Para qué? Para que la mazarota pueda compensar con el volumen que se ha contraído la pieza. Y listo. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les dicen, ingeniero, ¿de qué tamaño vamos a hacer la mazarota? A ver, vamos a calcular. ¿Cuánto es el módulo de enfriamiento de la pieza? Calculan su volumen de la pieza, calculan el área de su pieza. Listo. Ahora, yo sé que debe ser mayor el de la mazarota. Entonces, ¿qué hago? Ya sé, lo voy a multiplicar esto por un valor que me permita hacerlo más grande. Entonces voy a decir que esto sea igual, digamos, a 1.2. 1.2 veces. Listo. Si es 1.2 veces más grande, miren, ¿qué va a pasar? Este va a tardar más tiempo en solidificar. Yo sé que esto es volumenaria y puedo despejar el diámetro, ¿no? Y con eso ustedes dicen, me van a utilizar una mazarota de tanto de diámetro. Y listo. Esta pequeña expresión que les he dado es la primera expresión, ¿sí? Para mazarotas convencionales. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen una primera expresión de la mazarota convencional. ¿Por qué convencional? Porque también existen otros tipos de mazarota, pero esta es la más utilizada, ya la mazarota convencional, donde yo dimensiono esta mazarota igualando a 1.2 veces el módulo de enfriamiento de la pieza. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrán que calcular?
Módulo de enfriamiento de la pieza. De la pieza, siempre de la pieza, primero de la pieza, ¿ya? Siempre calculen primero el módulo de enfriamiento de la pieza. Luego, para hacer una mazarota convencional, multiplíquenlo por 1.2 y van a obtener un módulo de enfriamiento de la mazarota. En otras palabras, este es el principio de dimensionamiento, ¿sí?, de esta mazarota cilíndrica, ¿ya? Vamos a ahondar todavía más sobre esta mazarota, ¿ya? Más sobre esto y más sobre esto, ¿listo? No es el final, ¿sí? Pero miren que así, con esta razón o con este enunciado de Chiborinov, ya podemos llegar a una pequeña ecuación que bien nos va a poder servir, ¿no? Entonces, todos los que ya están contratados en alguna empresa, ya saben qué tienen que hacer esto, ¿no? ¿Sí? Bueno. A ver, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿No? Listo. Bien, entonces no se olviden, dice, este principio se emplea para diseñar la mazarota de un molde, con el fin de que ésta pueda alimentar con metal fundido a la cavidad principal. Por tanto, el tiempo de solidificación de la mazarota debe ser mayor que el de la cavidad principal, justo a lo que hemos llegado, ¿no? Listo. Vamos. Una primera expresión que Chiborinov, ¿sí?, enuncia, ¿ya? Dice que es que el tiempo total de solidificación dice que es igual a la constante del molde multiplicado por la razón volumenaria. ¿Qué era esta razón volumenaria? El módulo de enfriamiento. Módulo de enfriamiento. Listo. Este tiempo total de solidificación, ¿de quién es? ¿De la pieza? Ahora, miren, ¿quiénes pueden tener módulo de enfriamiento? La mazarota y la pieza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, el tiempo total de solidificación, dependiendo de quién utilizo su volumen y de quién utilizo su área, es decir, de quién estoy utilizando el módulo de enfriamiento, voy a tener un tiempo total de solidificación. En otras palabras, aquí lo que voy a calcular es un tiempo total de solidificación para la mazarota y otro voy a calcular para la pieza. No se olviden, ¿sí? No se olviden de esa partecita, ¿ya? Entonces, miren que el tiempo total de solidificación es igual a la constante del molde. Bien, esto va a ser un número, no importa. Lo que va a cambiar es el volumen área, ¿sí? De nuevo, hacemos un recuerdo. ¿Quién tiene que tardar más tiempo en solidificarse? La mazarota. La mazarota, listo. Entonces, por eso es que calculamos el tiempo total de solidificación por separado. Uno con el volumen de la mazarota y el área de la mazarota. Y el otro vamos a calcular con el volumen de la pieza y área de la pieza. Comparamos los dos tiempos y de ahí vamos a saber qué es cuál es mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión mejor que nosotros podemos utilizar? Listo. Bueno, entonces, miren, ahí y nos dice que está elevado a un coeficiente n, ¿sí? A una constante, perdón, n, que si ustedes hacen análisis dimensional, ¿sí? Esto tendría que ser 2. Pero según, aquí abajo se los he puesto, ¿ya? Según él, ¿ya? Según Askeland, ¿sí? Dice que puede ir de 1.5 a 2, ¿ya? De 1.5 a 2. Pero es un poco... no vamos a decirlo tan exacto, es un poco empírico, ¿ya? ¿Por qué? Porque dimensionalmente no nos va a salir, ¿no? No nos va a salir en las unidades. Aquí tendríamos centímetros a la 1.5 y es un poco complejo, ¿no? Sin embargo, como es de tipo empírico también, ¿ya? Podríamos tomar en cuenta en algún momento 1.5, ¿listo? Bien, pero si tomamos 2, no va a haber un gran cambio, ¿no? ¿Sí? Entonces, para nosotros, nuestra constante, bueno, que sea 2, ¿ya? Listo. Y ahí nosotros tenemos esto realizado.
La constante del molde, ya la constante del molde. Aquí tenemos un pequeño problema, ¿sí? El volumen del fundido no es problema, ¿sí? Porque lo tengo ya establecido, ya hemos visto cómo sacar. El área superficial o el área mojada también sabemos cómo sacarla, ¿cierto? ¿En qué va a consistir la constante del molde? Miren, la constante del molde básicamente toma en cuenta las características del molde. ¿De qué hacemos el molde? Puede ser de arena, puede ser de arcilla, puede ser de yeso. Muchos materiales. ¿Y esos materiales qué tienen que ver con esto? Básicamente están incluidos en la constante del molde. Ya, y vamos a ver esta expresión de la constante del molde para que ustedes ya sepan a lo que me estoy refiriendo. Ahí está, esa es la constante del molde. Ustedes quieren utilizar la constante del molde, tendríamos que ser capaces de llegar a calcular todas estas. Y no importa, o sea, nos vamos a encontrar con ecuaciones más complejas, ¿no? ¿Sí? Y ni siquiera nos está pidiendo esto resolverlo, sino simplemente reemplazar valores, ¿no? Y justo ahí está el problema, ¿ya? Justo ahí está el problema. Uno, ¿por qué? Porque me habla acerca de lo que sería el coeficiente de conductividad. Está bien, el coeficiente de conductividad, no se olviden que hemos hablado de un mecanismo de transferencia de calor por conducción que va a haber en las paredes, ¿ya? Y está bien, se puede tomar en cuenta. Pero no es lo mismo que trabaje con arena que trabaje con arcilla. Ya, suponiendo que solamente trabajamos con arena. No va a ser lo mismo la arena que tenemos en arenales que la arena de otro lado. Y no es que la arena la produzcan, ¿cierto? O sea, no producimos arena. O sea, ¿en qué lugar nosotros vemos que crece arena, no? No. Entonces, miren que una de las características es eso, ¿sí? Que nosotros vamos a tener ese pequeño inconveniente, ¿ya? Con determinar la conductividad, ¿no? Sí, algunas características, ¿ya? Luego, el calor específico que nos va a proporcionar el metal, miren, este calor específico que nosotros tenemos del metal. Y está bien, lo podemos considerar, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos un recuerdo, bueno, o vamos a verlo tal vez recién, se van a dar cuenta que cuando estemos haciendo estos modelos, ¿ya? Vamos a traer pues el aluminio de donde podamos. Si tenemos ollas, las vamos a traer. Si tenemos pistones, las vamos a traer. Si tenemos cualquier otra pieza de aluminio, la vamos a traer y la vamos a fundir. Pero podrá ser que sea tal vez al silicio, aluminio al silicio o aluminio al magnesio, un poco complejo de determinar el calor específico, ¿no? Entonces, miren que sobre todo es eso lo que nosotros vamos a tener el problema, ¿no? El calor latente, ¿sí? Este calor latente que nosotros podamos tener, sobre todo para llegar al punto de fusión, no se olviden que va a cambiar a la temperatura de sólidos líquidos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando bastante material con bastante aleación. Entonces es un poco complejo. Bien, ¿qué se hace para tener en cuenta esto? ¿Qué se hace para poder utilizar de forma sencilla? Generalmente cuando nos dedicamos a todo lo que es la fundición y de una manera muy técnica, les estoy hablando de una manera muy técnica, puede ser que nos encontremos con talleres empíricos, de estos hay bastante, ¿ya? Pero si quiero llevar a cabo una fundición de manera muy técnica, ¿sí? Tal como sería lo correcto, ¿ya? Estoy hablando que debo traer una cantidad de arena para mi fundición, ¿no? Y después de esa cantidad de arena, le tengo que hacer pruebas a la arena y determinar todos esos valores que ustedes tienen. Debo clasificar los metales o las piezas que voy a fundir para ver contenidos y sacar promedios, ¿ya? Debo hacer ese tipo de análisis y cuantificar y sacar eso. Bien, si no tengo mucha información, lo que puedo hacer es trabajar en esta otra parte. Vamos a colocarlo aquí.
Miren, aquí. Como este es un volumen área, La mejor música instrumental. miren ahí, como este es un volumen área, ¿ya? Este es un volumen área que tengo, yo puedo decir que esto sea bastante conocido. Yo puedo agarrar un cubito, ¿sí? Si ustedes quieren, de 10 por 10 por 10 centímetros o de 100 por 100 por 100 por 100 milímetros, ¿ya? Así tal cual, o sea, un cubito que sea muy perfecto, ¿ya? Puedo medir en qué tiempo se ha solidificado, ¿ya? Con la arena que estoy utilizando, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a poder obtener? Básicamente, podría despejar la constante del molde. Y de esa forma puedo tener constancia de que con esa arena, con esa arcilla, ¿sí? Y con este metal, con esa característica del metal, miren, la constante del molde es tanto. No se olviden que esa constante del molde les tiene que salir en minutos centímetro cuadrado. Una forma rápida de sacar esa constante del molde. Pero eso ¿qué implica? Por más de que sea un material muy pequeño, esto implica material disponible, ¿no? Necesito material. Después, ¿qué necesito? Necesito también el aporte de calor. Igual le tengo que hacer el aporte de calor, ¿no? Entonces, estoy invirtiendo gran parte. ¿Para qué? Para determinar esta constante del molde. Y esto no se hace solamente un hito, ¿ya? Esto se puede hacer de 1 a 5 veces, o tal vez hasta 10 veces, ¿ya? Para tener una constante del molde que yo pueda tener listadas, ¿sí? Listadas, y de aquí pues sacar un promedio y decir mi constante del molde es tanto, ¿no? Y ya está. Y con eso recién puedo empezar a hacer la tarea de fundición y mis piezas me van a salir de forma correcta, ¿ya? Entonces, miren, es una de las características. Bien. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Está claro hasta aquí? ¿Qué dicen? Sí, no. Hola. ¿Qué dicen? ¿Está claro o no? ¿Qué Sí, dicen? Ya, listo. Bueno, entonces, vamos a ver ahora el aspecto de la contracción. Bien. Cuando nosotros estamos hablando, ¿sí? No se olviden que esto nos está sirviendo para saber quién va a tardar más tiempo en solidificar. ¿Y eso para qué? Porque debe alimentar, ¿sí? La contracción que vamos a tener. Pero no vamos a poder tener ese criterio fácilmente si es que no sabemos qué tipo de contracción vamos a tener. Entonces, miren, la contracción se va a presentar durante el enfriamiento, que el enfriamiento no se traduce más que como solidificación, ¿no? Bien, entonces ahí nosotros vamos a tener una contracción de forma líquida, contracción de solidificación y contracción térmica, ¿ya? Bueno, yo les voy a dejar aquí porque esto lo voy a explicar de forma más clara también la siguiente clase, pero ya nos vamos a quedar en esta partecita para que ustedes entiendan que cuando hablamos de contracción no solamente nos estamos refiriendo a un volumen desplazado y solamente en el sólido, sino que estamos hablando también en la parte cuando está todavía en estado líquido, cuando está sólido y cuando se está enfriando. ¿Listo? Bien. Yo les agradezco por haber asistido a clases y nos veríamos el día martes. ¿Listo? Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. ingeniero. Hasta luego. Hasta Ingeniero. luego.